Hola, yo soy Jackie. Hola, yo soy Fanny y nosotros somos New Cats. Bueno, pues el día de hoy pues vamos a hablar justamente de mes patrio. Estamos vestidas exclusivamente. Vamos a hablar sobre lo que es, pues conlleva todo esto, ¿no? Que en especial las celebraciones que tenemos justamente este mes. ¿Tú celebras así con tu familia o algo justamente el 15 o el 16? Bueno, no justamente, bueno sí, pero es algo más pequeño, no justamente los 15 o los 16, que son fechas en las que hay fiesta en todos los lugares, pues realmente solemos comer o cenar, pozole, mondongo o tamales, dependiendo, y pues estamos así como la familia se reúne, comen, cenamos, desayunamos, nos pasamos así juntos los 2 días. Es como que lo que la familia se tolera y ya todo el mundo después agarra para su casa, para su rancho y como que se divide, ¿no? Nos queremos mucho y normalmente en esas fechas como que nos estamos más como que juntos, pero en otras cuestiones, como por ejemplo un viernes o por ejemplo hoy, no somos como que, es como que en ciertas fechas solamente, pero pues para eso es esto, ¿no? Para eso son las fiestas, para juntarte con tu familia, y pues así pasa con la mía. Pues solemos comer, como ya mencioné, pozole, mondongo, tamales, y normalmente la que cocina pues es mi abuelita, porque mi mamá pues casi no le gusta cocinar, a mí pues casi tampoco me gusta cocinar, y normalmente mi abuelita nos pide ayuda a hacer la comida, y ya pues mi familia me ayudamos a hacer la comida, preparamos las cosas, comemos, cocinamos. O por ejemplo, en mi caso el año pasado lo pasé con producción, fuimos a una quema, estuvo súper bonito. Yo no había visto la magnitud, bueno, en esa situación de los cohetes, porque hay unas, no sé cómo le llaman, unas cosotas que son como unos tubos que adentro meten un buen de bombas. Las bombas. Esas, literal, vi cómo las prendían y Dios mío, o sea, ya sé cuando yo estoy aquí y como a 3 metros, más o menos aproximadamente, estaban quemando las bombas. Y estábamos en el techo y me acuerdo que me aturdían bastante. Y incluso yo me agaché y me hice chiquitita porque no había visto tal magnitud de los cohetes. Debo de admitirte que desde abajo pues obviamente se ve muy bonito y sí se veía bonito, pero me aturdía más como que el ruido. Y como que me asustaba de que me cayera algo encima. Pero me la pasé muy bien, fue una experiencia nueva, fue algo que no había vivido. Y normalmente pues la paso también con mi familia. Cuando no, bueno, el año pasado solamente fue cuando pasé lo de la experiencia de con producción, de ir a quemar a un evento tan grande. Pero en otros años sí me la he pasado con mi familia. Y pues normal, sí, entre familias, y aparte es como este mes para mí y para todos los integrantes es como que muy importante porque celebramos, bueno, es un mes como que muy movido de fiestas, porque al menos es mi cumpleaños, es el cumpleaños de mi hermano, es el cumpleaños de una prima, entonces se cuenta que el mes sí es algo movido para la mayoría de mi familia. Y si no hay fiesta a lo mejor grande, hay de que comida, de cenas, con tal de que toda la familia se integre y pasar esos bonitos momentos, ¿no? Y pues, no sé tú cómo celebras. Bueno, yo a decir verdad, yo casi no celebrábamos en mi casa lo que es el mes patrio en sí, porque sí, mi hermana cumpleaños en septiembre también, justamente 2 días después. Entonces no éramos como mucho de celebrar el mes como tal, o sea, la noche mexicana. No éramos de que hacer nada, y nada más hacíamos como la celebración para el cumpleaños de mi hermana, pero ahí quedaba. Pero ya hace no mucho, fue que empezó 2, 3 años, fue que empezó mi abuela a decir, no, pues también hay que hacer nuestra noche mexicana, porque fue que sí logramos pasar varios septiembres justamente en Ciudad de México, que de allá es ella, y allá se celebra más justamente pues esto. Pero ya fue cuando empezó de que, pues hay que preparar algo alusivo para la noche mexicana, que realmente era la comida del día, no era así como que mucha celebración, porque no, nada más mi familia base es la que iba justo aquí en Salina Cruz, la familia núcleo que le llaman,
entonces no tenemos como que mucha familia para celebrar aquí. Pero mi abuelita hace pambazos, igual mi abuelita es la que mueve toda la cocina. Entonces, pero pues como ella está grande, pues nosotros le ayudamos. Hace pambazos o hace pozole. Hubo una vez que hicimos mariscadas, porque pues aquí se da el marisco. Pero en sí no somos mucho de celebrar justamente en un patio, nomás agarramos, comemos todos juntos y ya cada quien para su lado, pues su casa, mis tíos o si es que van, porque pues no es como que hagamos una celebración realmente y así, pero como dices también es cumpleaños de mi hermana, entonces 2 días después mi abuela vuelve a preparar pozole y porque a mi hermana le encanta el pozole, entonces le vuelve a preparar su pozolito y ya celebramos ahí sí es cuando ya celebramos más, de que vienen todos, vienen amigos de ella, se ponen a cantar, se ponen a hacer karaoke, pero en sí en el patio no lo celebró. Ahorita que me acordaste de que tu hermana hace un pozole, a mí me tocó una vez en un cumpleaños de que pues los Walmart, las bodegas, ¿verdad? Etcétera, hacen pues sus pasteles y los pasteles dicen viva México. Pues a mi abuelita, mi querida abuelita, le hizo fácil comprarme un pastel de viva México para mi cumpleaños, cosa que yo agradezco de todo corazón, ¿verdad? Yo la adoro, sé que lo hizo con las mejores intenciones del mundo, pero obviamente para mí fue algo de risa, de que me pusiera de repente viva México, después de feliz cumpleaños Jacqueline, pero me acuerdo que ese día me lo tomé a chiste, me llevé el pastel a la escuela, porque yo, pues, mi círculo de amigos, yo quería llevarles pastel, entonces me acuerdo que me llevé el pastel que decía viva México a la escuela, y yo les dije, pues es mi cumpleaños, traje pastel, y obviamente la mayoría se rió porque decía viva México. Obviamente no me molesta, pero sí me da mucha gracia. Y pues normalmente en estas fechas, pues a los de septiembre siempre nos dicen van a ir a dar el grito, van a ir a la fiesta. Prácticamente la fiesta que hacen aquí en el parque, pues yo allá voy a celebrar mi cumpleaños y no hago nada. Allá está la música, traen a un músico para mí específicamente y allá lo voy a celebrar. Pues justo ahorita que mencionas eso, justo pues uno de los cumpleaños de mi hermana, no recuerdo en cuál fue exactamente, pero recuerdo que pusimos las mañanitas en un mix que tenía junto con el himno nacional. Entonces ahí andábamos cantando las mañanitas con el himno nacional. Pero creo que vinieron también sus amigos o no sé. Pero o sea, se hizo eso y empezamos a cantar el himno nacional y podía decir esa. Yo así nunca he ido al grito y mi hermana, que yo sepa, no ha ido. Que yo sepa, porque es la pero justamente como dices, una vez me tocó igual ir con ustedes, no sé si fue justamente el año pasado o fue hace cuánto. Sí, fue el año pasado. ¿Fue el año pasado? Está, igual ahí cuando estábamos Yo ya pasó un montón de tiempo, no fue el año pasado. Literal estábamos las dos juntas y no nos acordamos. Ajá, yo me acuerdo que yo quería asomarme para ver a las bailarinas que estaban allá abajo y en producción me acuerdo gritando de que ¡sálganse de ahí! No se vayan! Porque tenía miedo de que nos fuéramos a caer. Pero yo creo que era más vértigo de que de nosotras. Para los que no saben, producción le tiene mucho miedo a las alturas, cosa que no comprendo y entiendo porque a veces quema cohetes a una distancia pues muy alta del piso. Entonces es como de cómo eres capaz de trabajar y tenerle miedo a las alturas. Entonces yo me acuerdo que sí, en ese momento estábamos asomándonos mucho a la orillita del edificio donde iban a quemarse los cohetes. Y la verdad sí fue impresionante cómo exaltaba producción de que no se acerquen, no van a caer, Era más el miedo de él que nosotros sí, porque no estábamos literal así de que queríamos ver a los muchachos bailando. Era más el estrés de producción lo que me causaba nerviosismo que estar ahí viendo a las muchachas bailar, la verdad. Y fue un momento divertido porque a veces yo me acercaba a propósito. Y producción, ¡aléjate de ahí! Y yo,
Tranquilo, no me estoy acercando tanto como para caerme. Aparte, hagan de cuenta que la barda que separa, pues me llegaba hasta acá. Ajá. No había manera de caerse. No había manera, o sea, a menos que alguien me empujara, ¿no? Ajá, igual me acuerdo que nada más me recargué tantito mi brazo así, pero como yo estaba con la cámara tomando fotos, nada más recargué tantito mi brazo así y empezó a gritarle que no sé qué, vete para acá. Y ya fue que nos fuimos creo que al fondo. Ajá. Y ahí sentados los tres, me engañó producción de que estábamos acercándonos a la barda. Y pues ahí nos quedamos viendo los cohetes en vez de estar viendo a la Bueno, a mí realmente no me tocó ver los cohetes quemados desde ahí, yo me tuve que bajar para grabar. Ah, cierto. Y ahí el video todavía no ni desde hace un año. Pero yo fui a grabar desde abajo. Y se veía muy bonito desde abajo. Sí. También me tocó esa de ver cómo o escuchar la gravedad de eso, porque pues yo no. Desde el punto donde yo estaba, pues es que la verdad sí se sentía muy cerca. Y yo lo sentía aquí, al lado, cuando reventaba el ¡pum! No, o sea, cuando yo llegué, sí vi las bombas, vi todo cómo se va preparando todo, pero pues ya no. Y luego se hacía un humo que no dejaba ni respirar. No, me imagino. Yo de por sí me ahogo con el humo del cigarro. No sé, creo que desde chiquita fue porque yo en mi familia tengo integrantes que fuman. Entonces desde chiquita como que empecé como que el humo me empezó a ahogar. Entonces tú quemas tantito basura, me empiezo a ahogar el humo. No sé, Sí, es algo que ya me quedó desde chiquita. Entonces haz de cuenta que producción estaba quemando. Era también como una bomba de como no sé cuántos cohetes al mismo tiempo. Y 300. Me está diciendo producción que 300 y yo me acuerdo que iban saliendo y hacían un humo enorme y yo No, sí. yo me estoy ahogando. Me estaba ahogando, el sonido muy fuerte y todavía me agaché porque me dio miedo porque estaban cayendo literal los palitos y las chispitas. Y yo, aquí va a prender fuego mi pelo. Yo me voy a quedar pelona. Fue lo primerito que me dio, me voy a quedar pelona porque sí llegó a haber chamuscado mi pelo. De que a lo mejor me cayó un pedazo y me quemó mi cabello tantito, pero ay no. Y yo disfrutando desde abajo. Sí. Y yo muriendo arriba del edificio. Me acuerdo que me encontré a mi tío, o sea, no sé qué tanto, porque era la primera vez que yo experimentaba el grito el grito ahí en el municipio. Yo nunca había ido a uno. Pues fíjate que yo tampoco, porque sé que esos lugares a veces se ponen pesados. Sí. Porque la gente, pues obviamente es una fecha donde llegan las bandas, están tocando hasta muy noche, la madrugada, están vendiendo cerveza y pues es un evento grande y está, obviamente la gente se pasa a veces de copas y a veces a lo mejor uno que otra vez es agresivo, ¿verdad? Y siempre hay, al día siguiente siempre hay que un quemado, que un accidentado, que golpes, o sea, llega a pasar en esos eventos, la verdad. Sí, justamente mi mamá cuando éramos más chiquitos no nos dejaba ir justamente por lo mismo que tú mencionas. Y ya cuando pues, ya fui creciendo, ya fui yo la que perdió como esa de querer ir, porque pues el ruido me molesta. La gente que haya mucha gente también es como de... Llega el punto donde te engentas. Ajá. Es como de, mi pila de socializar se acaba. Como de, ya no puedo más, quiero irme a mi casa. No, sí, nada más con el ruido de los cohetes, como yo cada rato estoy así, no sé si la cámara creo que se captó en algún momento cuando yo hice así, se supone que yo estaba pegando el cohete así y me logró espantar. Es que sí se escuchaban fuertes, la verdad, las detonaciones sí se escuchaban fuertes y fueron demasiados. Entonces, justamente también es septiembre amarillo, ¿no? sí, es una fecha en la que celebramos a personas que toman una decisión difícil por diferentes situaciones. Tenemos El número son dos, de hecho. Tenemos justamente dos, uno que buscamos que es creo que ya del gobierno de México, Sí. que da el gobierno, que es el asterisco 311, que es la línea de prevención contra el suicidio, pero también tenemos otra, ¿no? Sí, este es el de similares, que es 800-911-3232, que están las 24 horas del día, por si alguno necesita también llamar. Y justamente también viene un correo, no lo tenemos, pero pues lo vamos a investigar, lo vamos a dejar acá por si alguno lo necesita,
Es un correo que da ayuda psicológica a las 24 horas fundamentalmente. Aunque me parece que ese número también atiende vía chat. Me pareció ver en la página que atiende vía chat también las 24 horas. Yo ya lo probé, incluso, probé el correo. El correo sí, creo que sí te atiende un especialista. O sea, tú le envías un correo de que pues, necesito ayuda para tal cosa o me siento así, tal, y ellos te apoyan llevándote ese tipo pues, de terapia vía correo. No recuerdo si me dijo sobre videollamada, pero la psicóloga, porque era una psicóloga, la que nos estuvo como que apoyando en ese momento, me envió un correo de que no, pues vamos a hacer eso y no sé qué. Y o sea, sí es muy, ¿cómo lo diría? Rápido. El hecho de que yo vi el correo y unas horas después me habían contestado. O sea, ya tenía la contestación y ya me dijeron que pues me iban a llevar pues una terapia, por así decirlo, pero pues ya había correo. Pero pues me agendaron mi cita ya con un psicólogo presencial, por así decirlo. Ya fue que ya empecé con mis terapias, entonces ya, pues por suerte ya no necesité justamente la ayuda similares, pero eso sí puedo confirmar de que es muy rápido en la solución. Y me imagino que la llamada es mucho más rápida, ¿no? Pues sí, al momento de que te contestan y entonces sí, cuentas tu situación que estás pasando y pues obviamente ellos se tienen y ven la manera de cómo ayudarte y qué ayuda necesitas también. Sí, porque pues es justamente para eso, para que te veas que tú no estás solo. O sea, puede ser un momento muy difícil y mucha gente a veces, pues, es como que no lo sé tal vez a propósito, pero logran minimizar los problemas. Y es que no hay problemas chicos o problemas grandes, sino que depende de su perspectiva de cada uno, su forma de ver las cosas, su forma de vivir las cosas. Entonces eso es muy importante también. Y algo que llevamos también los jóvenes aquí de movimiento para apoyar justamente sobre eso. La prevención contra el suicidio es algo que también manejamos mucho nosotros, no en el hecho de que somos profesionales, no somos profesionales de esa área de la salud, pero queremos apoyar como podamos nosotros. Por ejemplo, la facción Araltrus que maneja nuestro compañero Marcos, también puede ser una ayuda también bastante grande para pues que se distraigan los chicos, puedan ocupar su tiempo, no solo su tiempo, sino también enfocarse en su arte, en lo que hacen, para que puedan tener esa liberación, porque a veces igual solamente el arte puede ayudar. Pues también en este mes de septiembre pues deberíamos también conmemorar las fechas importantes. Por ejemplo, recordemos una fecha reciente también, fue lo del 7 de septiembre, que hubo un terremoto aquí pues, en el Istmo. Fue de 8.4, si no recuerdo mal. 8.2. Y ¿cómo pasaste ese terremoto? Pues la verdad fue... Yo estaba muy niña, fue un momento muy caótico. Bueno, sí. Fue en 2017, si no recuerdo mal, estaba en... Creo. Fue en 2017, creo tenía 12, 13. Estaba en secundaria. Me acuerdo que estaba en secundaria. En ese momento es cuando ya veo el cambio de edad. Para los que no saben o no se han dado cuenta, mi compañera Mariana es mucho más grande que yo. Yo sé que no parece, yo sé que la más grande parezco yo, la más viejita parezco yo, pero ella es la más grande y yo soy más chica que ella. ¿Por cuántos años? Pues vas a apenas a cumplir 20. Apenas voy a cumplir 20. 5 años de diferencia. 5 años de diferencia. Entonces se ve como que en situaciones como estas de experiencia nos damos cuenta realmente cuál es la magnitud de diferencia entre nosotras dos. Porque yo estaba en secundaria cuando yo pasé esa situación. Yo iba, si no recuerdo mal, iba a finales de segundo, o creo que iba a cursar tercero de secundaria, o estaba en tercero de secundaria. Porque yo me acuerdo que en tercero de secundaria, la última etapa de mi vida, yo no tuve graduación, yo no tuve foto de graduación de mis amigos de secundaria porque no podíamos en ese momento, se cancelaron las clases completamente. Me acuerdo que fue un hecho muy traumático porque yo cuando era muy niña no me gustaba estudiar, jamás, tú nunca me ibas a ver sentadita en mi mesa estudiando. Me acuerdo que una noche antes del terremoto se murió mi pececito.
Yo tenía un pececito azul, muy bonito, que me habían regalado en mi graduación de primaria. Yo llevaba 2 años con ese pececito y mi pececito se murió. Y yo tiempo después leí que normalmente cuando esos pececitos detectan cuando va a haber una catástrofe, y en esas situaciones, cuando salen del mar se alejan, y cuando salen a pesar, como que ellos mismos se dan contra el vidrio. Eso es lo que yo leí y eso es lo que yo aprendí después cuando pasó lo de mi pececito. Mi pececito en la noche, era las 12 de la noche, me acuerdo, mi papá me dijo, tu pececito se murió. Y yo dije, mi pececito. Y me puse, no me recuerdo mal si estaba llorando o no, pero mi papá obviamente fue ya, pues ahora sí a desechar el pececito. Y yo me acuerdo que me había dormido tarde y estaba súper cansada porque por primera vez en mi vida yo me había sentado a estudiar para una exposición que yo tenía. Y me senté a estudiar porque mi papá estaba ahí conmigo, porque yo jamás me había sentado a estudiar. Y mi papá fue el único que agarró y me dijo, pues te vas a sentar, te vas a aprender. Y fue la primera vez que me dijo, tú no vas a leer nada, tú vas a estudiar aquí y el día que tú pases a exponer lo vas a hacer bien. Y se sentó conmigo y no estuvo quieto hasta que yo le expuse bien. Entonces se cuenta que nos dormimos tarde estudiando, fue la primera vez. Y no sé a qué hora fue, en qué momento Creo que fue justo a las 12. A las 2 y tanto, 2 y tanto. Pues Ya ya iban para dar la tarde. 1. Iban a dar la 1. Ajá, iban a dar la 1. Entonces, ¿a qué hora me dormí? Pero yo me acuerdo que me dormí ya tarde, pues, por lo mismo de que yo estaba estudiando. Y hace cuenta que yo nomás empiezo que jamás, ay, yo todavía me acuerdo de esto, yo duermo con pijama. Por primera vez decidí dormir en calzones. Por primera vez decidí, la niña tenía tanta calor y estaba tan estresada que dijo, voy a dormir en calzones. Había mucho calor ese Sí, día. voy a dormir en calzones. Y yo nada más tenía un esforcito, yo estaba de ahí en calzones, bien dormida, cuando de repente me salta el toque. Cuando, o sea, se empezó a escuchar las ventanas y se empezó como que a tornar toc. Y el refrigerador, me acuerdo que se despegó de la pared, donde hacía choque con la pared de atrás, y se empezaron a caer unas copas de vidrio, empezaron a reventar. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo con mi hermanito. Y yo ni siquiera jalé. Yo se me olvidó en ese momento que yo tenía un hermano. Yo me paré, se me olvidó que yo andaba en calzones. Yo salí corriendo y en eso que yo salgo corriendo, del otro lado veo saliendo a mi papá. Y literal, yo me quedé como que en un momento pasmada y mi papá iba saliendo. Y literal, el primero que salió fue mi papá. Y nosotras, yo después me salí corriendo. Y yo lo que hice fue pegarme al palo de mango. Teníamos antes un palo de mango, pero ese palo de mango como que quedó chueco. O sea, de tan fuerte que fue el asunto, quedó chuequito, como que se iba a venir para encima. Entonces yo me quedé ahí, pero yo decidí ponerme ahí porque abajo nosotros teníamos una cisterna. Entonces teníamos miedo de, o sea, lo que yo primero que pensé fue de, si se cuartea, yo me voy a caer. Y obviamente yo voy a quedar aplastada, entonces se me hizo fácil, digo, bueno, me agarro al palo de mango. Cuando más o menos, y fue tardado, yo me acuerdo que fue tardado el terremoto, o no sé si Sí, tardó bastante. no sé si fue cosa de segundos o fue mi pensamiento en ese momento, pero yo recuerdo que tardó tanto que yo veía como mi barda de mi casa, y mi papá venía saliendo, mi mamá agarró a mi hermana. Pues ella sí se lo creyó, mi mamá estaba ahí. Lo agarró, iba saliendo y ya cuando paró, lo que hicimos fue correr hacia, pues ahora sí a la calle, ¿no? Y alejarnos lo que era de las casas. Obviamente en ese momento yo ni en cuenta, yo andaba en calzones, que los vecinos habían salido también, que estaban afuera de la casa. Mis abuelos, me acuerdo que en una noche antes, mis abuelos, mi abuela y mi tío estaban tomados, porque habían estado tomando con unos amigos. Así cuenta, mi tío y mi abuela tomados. Mi abuelo todavía estaba como que asustado. Mi papá estaba súper mega asustado porque él casi se nos va, se dio un infarto. Y yo estaba y ¿sabes lo primero que pensé? Mañana tengo que ir a la escuela. Mañana tengo que ir a la escuela y del susto ya se me había olvidado lo que había aprendido. Me acuerdo que en ese momento mi mamá entró a la casa, entró por ropa. En ese momento nosotros no teníamos carro. Ahorita gracias a Dios tenemos una camioneta con la que nos transportamos.
En ese momento no teníamos carro y pasó el vecino y nos dijo, ¿se van o se quedan? Y obviamente yo me asusté cuando dijo así, como que no van. Pues es que hay peligro por la refinería, ¿no? Ajá, aquí hay peligro por la refi. O sea, los tubos se revientan, se lleva todo. Todo Salina Cruz, parte de Tegua, creo que Cuchi también. Y aparte de que en ese momento estaban diciendo que el mar se nos venía encima. Y yo, pánico por todos lados. Entonces se cuenta que el vecino llegó con una camioneta y nos dijo, se van o se quedan. Y nosotros mi papá, mi mamá no se quiso ir porque mis abuelos no se querían ir. Entonces mis abuelos, no, aquí vamos a quedar a esperar. Y mi mamá dijo, no, pues nos quedamos. Mi papá sí se quería ir. Mi papá dijo, nos vamos. Pero mi mamá dijo, no, nos vamos a quedar. Eran, no sé si 2 de la mañana, hubo réplicas. Toda esa noche hubo réplicas, yo me acuerdo que hubo réplicas. Todo el mes hubo réplicas. Sí. Y hace cuenta que llegó un punto donde mi papá se puso muy nervioso y me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Pasó un taxi, no sé hasta dónde nos llevó el taxista, pero haz de cuenta que nos fue como a los 10 minutos que se fueron mis vecinos. Empezamos cuando nos dimos cuenta, topamos la camioneta y a mitad de camino dijimos, pues nos seguimos en el taxi. Y ellos me dijeron, sí, vamos. Y nos seguimos. Llegó un punto donde llegamos a la carretera, había mucho tráfico, porque todo el mundo entró en pánico, todo el mundo se estaba yendo. Y yo me acuerdo que mi papá se bajó y dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a brincar la camioneta para que el taxista no se desvíe tanto de Salina Cruz. Y él dijo, sí, el taxista nos cobró, en ese momento creo que lo cobró 500 pesos en el grupo por el viaje que había hecho, entonces fue lejos pues. Y nos pasamos a la camioneta, el vecino siguió dando, no sé, te juro que no sé hasta dónde llegamos, pero habían un montón de carros, habían trailers, era una carretera enorme, no sé hacia dónde estábamos yendo, pero ahora sí no había nada, eran puros carros estacionados y literal, pues yo era una niña, yo no me di la magnitud de la situación, yo jamás. Entonces yo me acuerdo que ya era noche, todo el mundo estaba, había gente tomando, era la carretera, era el terremoto de 8.2 y había gente tomando en la carretera como que se lo tomaba relax. Y yo pues, como andar de frente, ¿no? Entonces yo me acosté y yo me quedé dormida. Y yo me dormí como si fuera, pues así, en la calle, en medio de la calle, así, nomás. Porque pues yo era chiquita, yo me veía la situación, pues tampoco me imaginé que tampoco hubiera pasado algo, ¿no? Y mi familia lo que hizo es que en madrugada, como regresamos, no creo que era de noche, no sé, o sea, fue tan raro que sentí esa noche muy larga. Los vecinos me dijeron, pues no, vamos a regresar, ¿no? Porque pues ya paró, o sea, llegó un punto de que supuestamente paró. Entonces, regresamos a Salina Cruz. ¿Qué no vamos regresando cuando vuelve nuestra réplica? Y mi papá se ponía muy nervioso. Y nos dormimos, obviamente nos dormimos afuera, gente se estuvo yendo, bueno, donde yo vivo es más para arriba el cerro. Gente se estuvo yendo hasta allá, yo veía carros pasar por mi colonia, que la gente se iba para el cerro, yo no sé por qué se iba para el cerro. Yo no. Por el miedo al tsunami. Ajá, porque supuestamente iba a haber un tsunami. No. A ver, ¿por qué producción? Fue porque cuando Jesús tuvo la profecía de que algo pasaría en el mundo, les dijo a sus discípulos que huyeran a los cerros, que huyeran a las montañas. Bueno, tiene un punto. Fue monaguillo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No sé, pero sí no recuerdo mal, sí hay una parte escrita que dice eso, porque sí hubo gente que se estuvo yendo por el cerro. Yo vivo casi en el cerro. Y yo igual tenía amigos que, y bueno, yo para ese momento yo estaba en la prepa, no recuerdo si en segundo ya en mi último año, pero tenía amigos que en el chat estaban diciendo, no, nosotros estamos en una persona, vamos a ir a dormir al cerro, y yo no sé qué, porque mis abuelos están escuchando, creo que va a haber tsunami, no sé qué, en el radio avisando, no sé qué. Entonces todos se iban al cerro. Y yo recuerdo que justamente así como dices tú, yo estaba platicando con mi abuela. Y ya cuando dieron casi la 1 nos dimos cuenta de que ya era noche. Y ya nos íbamos a acostar. Justamente yo estaba ya sentándome literal en mi cama cuando empieza.
Pero mi abuela me dijo, cálmate, cálmate, está despacito, porque inició despacio. Sí, inició despacio. Porque yo creo que ese se nos golosito despacito. Yo me levanté y dije, ay, va a pasar, no. Ajá. Cuando empezó. Fuerte, sí. ¿Casi me da algo? Sí, o sea, yo cuando empezó despacito, yo dije, me voy a acostar, o sea, ya va a pasar. Porque mi abuelita me dijo, cálmate, ahorita pasa. Porque pues ya estamos acostumbrados casi a esos temblorcitos chiquitos. Cuando empieza fuerte, yo recuerdo que lo primero que hice fue parar a mi abuela, porque pues no se podía parar. Y nos fuimos a justamente la división de cuartos de la puerta, pues. Veo salir a mi tía con su pareja y yo veo hacia la hamaca, porque mi abuelo duerme en la hamaca, y mi abuelo no se podía parar de la hamaca porque estaba así. No se podía parar de la hamaca. Y nosotros además agarramos y mi abuela es la que nos estaba calmando, porque todos estábamos histéricas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya mi abuelita fue la que nos calmó. Me recuerdo que nos abrazamos entre todas. Mi tía fue la que me abrazó a mí. Estábamos nosotros abrazadas así. Veo hacia el suelo y el gato con las patas extendidas, así, las 4 patas extendidas y los ojos grandísimos. O sea, de la impresión. Ajá, parecía que se iban a salir los ojos. Yo recuerdo que nada más vi eso y agarré, me escondí en el cuello de mi tía y me abracé y cerré los ojos y empecé a escuchar cómo se caían las cosas. Nosotros tenemos como que una cantinita donde ponemos las copas y así. Por suerte tenía ligas puestas para que no se resbalaran las copas y esas no se cayeron, pero se cayeron todos los santos del altar de mi abuela. Por suerte no todos se rompieron, solo se rompieron 2, me parece, que fue un Sagrado Corazón y un Justo Juez. Me acuerdo que mi abuelita estaba más preocupada por sus santos porque también la tele se nos cayó, por suerte se cayó en la cama, entonces no hubo tanto problema. Los ventiladores, me acuerdo que en ese momento había mucho calor y acababa de descomponer el mío. Y teníamos otro pero era de los del piso, entonces yo lo tenía subido en una silla porque pues yo ya no tenía ventilador. Y se me vino, justo en ese momento se me vino en la cama, ajá. Por suerte no me cayó encima, pero no estaba tan pesado, ¿no? Pero pues estaba prendido y aparte no tenía la protección porque yo se la quité y dije, no, es que no me llega el aire y yo me estaba sofocando. Me acuerdo que pues yo no vivo con mi mamá, ¿no? Entonces esperamos a que pasara y estoy tratando de llamar a mi mamá cada rato. La línea de teléfono fija de la casa se cortó, o sea, ya no teníamos y Se fue la luz para colmo, sí, se fue la luz y estoy tratando de comunicarme con mi mamá por mi teléfono, no podía. Pues logramos salir de la casa porque se había trabado la puerta, pero logramos salir. Recuerdo que todos mis sobrinos hicimos igual. La casa de al lado, sí, esa sí se cuarteó toda. Al lado mi vecino renta sus cuartos. Justo un cuarto casi se cae el de la segunda planta. Y era una señora con niños, con dos niños chiquitos. Me acuerdo que pues bajaron todos y estaban muy asustados y no sé qué. Es que te imaginas segunda planta, porque yo, o sea, me acuerdo de mi tía, vive al lado en la segunda planta, y mi tía, me acuerdo que cuando estábamos saliendo daba unos gritos, era lo que más me paniqueaba, que mi tía daba unos gritos junto con mi prima, pero gritaban así como si las estuvieran descuartizando, pero es que estaban en la segunda planta y se entiende, ¿no? Por el movimiento, fue así. Sí, me acuerdo que, o sea, mi abuelita en el momento era la que más calma tenía, nos estaba tratando de calmar, pero apenas salimos afuera a la calle, fue un desguance de mi abuelita, se le subió el azúcar, estaba ya hiperventilando porque mi mamá no nos contestaba, mis tías no nos contestaban, los que viven acá, y estábamos aquí, ¿qué hacemos? Y ya nosotros estábamos, cálmese. Fue justamente en ese momento pues, que mi mamá llegó en el carro para ver que estuviéramos bien todos, ¿no? De qué pasó, o sea, ¿están bien? ¿Cómo están? No sé qué, porque pues ella también dice que estuvo tratando de llamar, incluso las líneas estaban llenas, todo, ¿no? Estaban cortadas. Sí, la verdad. Se saturó, me imagino. Y me cuenta mi mamá que a ellos sí se les trabó la puerta, o sea, ellos no pudieron salir de la casa. Ellos se quedaron ahí, dice que pues así como quedaron, se abrazaron y pues esperaron a que pasara porque las puertas no le abrían, no podían salir de su casa. Y recuerdo que ella estaba asustada, yo trataba de
en ese momento cuando vi a mi abuela caer así en ese pánico, traté de calmarme porque dije, tengo que estar calmada porque si no, ¿qué va a pasar? Y no. Entonces nos estuvimos como 2-3 horas allá afuera. Mi mamá igual se quedó un rato con nosotros. Y hasta que ya era muy noche y dijimos, pues ya tenemos que irnos a dormir. Dijimos, pues ni modo, vamos a entrar. Por suerte, gracias a Dios, mi casa no sufrió daños en sí. Más que esas golpeaditas pero de pintura, del repello. Entonces, pues por suerte mi casa, gracias a Dios, no sufrió daños, entonces nosotros dijimos, vamos a entrar. Y a pesar que hubo réplicas, te quedaste en tu casa. Pues sí, ahí teníamos que estar. Es que al menos, bueno, mi casa lo que tiene es que sí, igual hubo cuarteo, pero mi barda sí se nos ve encima, porque mi barda se despegó de la casa del vecino. Lo que tenía es que esa barda, como que las dos se empezaron a chocar, exacto. Entonces en donde eso se cuarteó y hace cuenta que se voló un pedazo de la barda. Y hace cuenta que quedó inclinado. Más aparte que el palo de mango que era un roble, porque teníamos un palo de mango y teníamos un roble dentro de la casa, porque hacían sombra espectacular. Eran árboles viejísimos, estaban antes de que llegara mi mamá. Mi mamá tiene 38 años. Y antes de que llegara mi mamá a ese terreno, esos árboles estaban. Entonces hacían una sombra muy bonita. Y haz de cuenta que obviamente se tuvo que tirar el arbolito porque el árbol quedó así y quedó por encima de la casa, no por afuera. O sea, no como caerse hacia la barra que ya se iba a caer, sino por donde estaba todo construido. Entonces me acuerdo, no sé quiénes eran los que estaban pasando a revisar que las casas hubieran tenido daños y las marcaban. Bueno, ellos creo, no sé, pero bueno, te marcaban las casas y todo eso, y nos dijeron tienen que tirarlo. Me acuerdo que nos dijeron tienen que tirarlo porque donde venga una réplica y sea fuerte y se cae, pues no va a haber manera, pues les va a caer encima y no hay seguridad de que ustedes tenían. Pues obviamente lamentablemente tuvimos que quitar ese árbol tan bonito que teníamos. Y pues fue un momento difícil porque mi papá pues es una persona ya grande, entonces en su histeria tuvimos que irnos a vivir a otro lado durante un tiempo, nos fuimos a vivir a Tampico. En Tampico no hay, ¿cómo decirlo? No hay temblores. Allá no existen los temblores. Cuando yo llegué me quedé sorprendida de que allá no temblara. Pero lo que tienen allá es que sí se les puede ir el mar. Si ocurre una catástrofe, dicen que se les puede ir el mar encima. Pero no es de, perdón, pero no que haya pues, temblores. Y recuerdo que mi papá y yo estábamos como que tan paranoicos que llegó un punto que estábamos en Tampico, allá hay tren. Y obviamente se siente cuando vibra el tren y va pasando por donde viven sus papás de ellos, está muy cerca de las vías. Entonces escuchábamos que pasaba y vibraba esa canción. Perdona, vibraba. Y haz de cuenta que mi papá se ponía muy nervioso y yo me ponía muy nervioso de que está temblando. Y sus papás de él decían, no está temblando, son las vías, es el tren, tranquilízate. Ellos nos calmaban, pero cuando recién llegábamos estábamos como que muy nerviosos. Y muy, o sea, siento que era mucho el susto. Yo ahora sí no sé de ustedes, o sea, los creyentes de cada familia, de pues a nosotros nos llevaron, pues a toda la familia nos llevaron a ramear, a pasar el huevo, de que el susto, de que, o sea, son ahora sí creencias de cada familia. No sé si realmente funcionó o no, pero como que pues, nos calmábamos, porque sí estábamos como que con el espanto de lo que habíamos pasado. Yo no recuerdo muy bien qué pasó, pero lo que sí recuerdo que me quedó muy marcado justamente después del terremoto fue que nos unimos mucho como vecinos. Era los días siguientes, ¿sabes? Salir a comer todos juntos en la calle, porque no se fueron ningún vecino se fue. Porque yo recuerdo que sí todos estaban yéndose o al cerro o a algún otro lugar, pero mis vecinos y nosotros dijimos, no, pues no nos queda. Pues ya que más nos queda, ¿no? Me acuerdo que sí, el vecino que les rentaba justamente arriba a la señora, a su esposo y sus niños, pues sí les cambió el cuarto, ¿no? Les dijo, no, que más abajo, porque sí ya se va a tirar. Pero recuerdo que sí, incluso eso duró hasta diciembre, porque tuvimos incluso la cena no me acuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, todos juntos como vecinos ahí en la calle.
Ay, qué lindo. Sí, En su colonia sí sé quién era el camión. sí, o sea, es que lo gracioso es justamente eso, no nos hablábamos mucho como vecinos en ese entonces. Porque, o sea, ahorita ya mis vecinos son padrinos de casi todo de mi hermana. O sea, nos unió bastante como vecinos eso. Y es algo que a mí sí me quedó como que muy grabado esos días de estar conviviendo afuera. O sea, incluso ellos mandaban a comprar pollo, nosotros, no sé, hacíamos café o algo. Y ahí era estar comiendo todos juntos en la calle, como ahí sacábamos la mesa y así. Y fue algo que sí me quedó muy marcado. Y el Cebetis, pues yo iba al Cebetis en ese entonces, ocupó de. Bueno, creo que sí sufrió muchos daños en sus instalaciones, no recuerdo bien. Pero fue justamente cuando se mandaron a construir, si no mal recuerdo, las escaleras en metal que tienen ahora. Porque creo que sí sufrieron daños las instalaciones. Estuvimos casi un mes, creo, sin clases. ¿Un mes? Ajá, como un mes. Porque yo me acuerdo que yo terminé la secundaria en clases en línea. Porque No, nosotros ni llegaron ni cuando mandaban nada, no dijeron no vengan a la escuela porque está mal y ya. No, nosotros de que, pues no, clases en línea, porque muchas familias, bueno, en la escuela donde íbamos se fueron a otros lugares, y entre esas pues, también familias, todavía seguíamos en Tampico cuando yo me estaba graduando de la secundaria, y literal regresé a Salinas Cruz, nada más por mis papeles a la secundaria, y una camisa, porque en mi escuela se celebra una semana deportiva. Yo era capitana de esa semana y yo decía, yo estaba muy feliz, estaba muy emocionada, era capitana, vamos a bailar. Literal, tenía que organizar niños de kinder, niños de primaria, niños de secundaria. Yo me la estaba pasando súper increíble cuando pasó toda esa situación. Entonces te das cuenta de que muchos planes que yo tenía en ese tiempo fue una etapa hasta cierto punto bonita, porque yo me estaba desarrollando un poquito más, porque me estaba divirtiendo yo al momento de organizar a toda una escuela, porque estábamos bailando, porque pues en ese tiempo yo jugaba mucho básquetbol con mis amigas y era una semana de correr, divertirte, interactuar, y me acuerdo que los maestros nos decían que era la primera vez que era la semana deportiva donde no había rivalidad, porque en cada semana me acuerdo que se peleaban entre ellos, ¿no? Porque había un color verde y un color amarillo y se peleaban los amarillos. ¿En qué secundaria fuiste? No puedo decir eso aquí en cámara, o sí puedo decirlo. No puedo decirlo. Puedes pues meterle el pi. Pues en edición lo cuento, ya. Ok, No, entonces no, es que también nosotros Ajá. teníamos justamente eso de amarillos y verdes. Bueno, así es, amarillos y verdes. Y hace cuenta que yo era capitana del equipo verde y nos estábamos divirtiendo de que la semana éramos capitanos y nos dijeron los maestros, es la primera vez que unos capitanes no se están peleando, que son amigos, que comparten, que se comparten todo y que lo están disfrutando. Y cuando hablamos entre amigos dijimos, no nos vamos a pelear, porque hay que pelearnos por una zona deportiva, vamos a divertirnos. Es nuestro último año juntos, porque se hace el último año de secundaria. Es nuestro último año juntos, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo genial. Estábamos en una etapa tan bonita, mis compañeros de ese momento y yo, que cuando pasó la de terremoto fue un momento de que todo cambió, todo se vino abajo, todo lo divertido que estábamos viviendo, por lo que estábamos pasando ya no estaba, ¿sabes? Fueron momentos en los que me acuerdo que yo estaba pasando por situaciones difíciles conmigo misma. Hasta cierto punto siento de que me desequilibró toda mi vida, pero a la vez me sentí relajada, me sentí con paz, me sentí bien, porque habían cosas que estaban pasando en mi vida que dije, no, en algún momento iba a reventar, y como que ese punto y ese trance de se para todo, porque así lo sentí como si se hubiera parado todo, porque cambió drásticamente mi vida, como que me ayudó hasta cierto punto. Y pues hasta la fecha son fechas que sigo recordando, porque creo que todos seguimos recordando. Hubo muchas pérdidas. Yo recuerdo que vi justamente el video, no sé si tú lo viste, me imagino que sí, porque fue el video que se hizo viral, del señor de Wichita que levantaba la bandera del Palacio de... Es que en ese tiempo yo no tenía teléfono. Bueno, sí, estaba chiquita, ¿no? Sí. Sí, estaba chiquita. Y no, pues
momento porque no tenía teléfono. Entonces yo Yo lo voy a buscar. Fue un mes muy complicado y fue complicado. para Justamente muchas ese personas septiembre. porque a lo mejor, bueno, yo agradezco que a mi familia no le haya pasado nada, que no haya hijos mayores, pero sí sé que hay familiares o hay familias que no pasaron, sí, no fue la misma circunstancia, pasaron por momentos difíciles. Un mes que a lo mejor debió haber sido de fiestas o de celebraciones se convirtió en un mes difícil para todos y a lo mejor hasta la fecha sigue siendo difícil porque fueron, pues es una fecha que a lo mejor se recuerdan personas que a lo mejor ya no están aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues es un mes tanto de celebración como también como de duelo, como por situaciones Un país, difíciles. porque también fue justamente en septiembre fue justamente el terremoto del 85, ¿no? Que también se apoyó mucho a la Ciudad de México. Sí, fue el 19 de septiembre de 1985. Y volvió a haber otro terremoto, justamente en un simulacro de terremoto. Me acuerdo que en la mañana fue el simulacro y ya por la mediodía, yo me acuerdo mucho que mi tía estaba en la hamaca, mis abuelos estaban viendo la tele y yo estaba tirada en el piso porque a mí me encanta estar en el piso así extendida. Cuando empieza a sonar la alarma sísmica otra vez en la tele. Y nosotros pensamos que era otra vez otro simulacro porque pues, el simulacro fue en la tele. Y fue cuando empezó otra vez el simulacro y me acuerdo que mi tía me dijo, ¿está temblando? Digo, no, seguro es otra vez el simulacro. Y hasta que yo, como yo estaba en el piso, empecé a sentir y le digo, sí está temblando. Le digo, sí está temblando, sí está temblando. Ya fue que nos paramos y nos pusimos otra vez en la puerta. No se sintió tanto como la otra vez, obviamente se fue mucho más bajito aquí, porque creo que el centro fue en Ciudad de México también, ¿no? Sí. Pero allá en Ciudad de México Se me fue más fuerte. fue muy Yo llegué, bueno, muchas afectaciones. en las mañanas éramos de ver las noticias. Sí. Y se veían los videos donde pasaban, donde se veían los escombros, las casas caídas, personas aplastadas. Horrible, la verdad. Pero ya, para cerrar, vamos a hablar sobre una fecha importante que es el 8 de septiembre, que es el Día Internacional del Periodista, para felicitar a lo que es a nuestra compañera de Patti, a nuestra amiga Patti a su canal que se llama Arcana Noticias. Arcana Noticias, disculpen. Y para también celebrar a nuestro amigo Santiago, que es también reportero de las noticias de la región del Istmo, que hace poco tuvimos una entrevista con él y sobre algunos eventos que vamos a tener próximos igual. Y pues felicidades. Como dijimos, este capítulo se va a subir como por el 14. Ajá. Producción 14. Entonces pues es justamente el aniversario de nuestra independencia, que es el 16. Y el 19, ya hablamos de eso, el 21 es el Día Internacional de la Paz. Pasa a todos. También recordando que como es mes de septiembre, pues es cumpleaños también de algunos integrantes del movimiento y ciudadanos. Así que queremos felicitar justamente también a todos los integrantes que cumplen años justamente ese mes. Ajá, sí, aprovechar y mencionar que también nuestro director y organizador de todo el Nuestro movimiento presidente. también cumpleaños el 24 de septiembre, así que muchas felicidades. Por ejemplo, Joy Bell, que es también parte de Artistas Altruistas, el 17 de septiembre. Y pues yo, Y nuestra compañera Jackie. el 11 de septiembre, yo me autofelicito, ¿verdad? Y pues Pues sí, por ahora sería todo porque ya nos extendimos muchísimo. fue realmente un capítulo divertido. Esperamos les haya entretenido, la verdad. Y pues esto fue Mi mi hogar. ¡Ah!